El sonido del cinturón golpeando contra la palma de la mano resonaba en la sala como un tambor de guerra. Plaf. Afuera, los cohetes explotaban anunciando la medianoche. Adentro de esa casa en la colonia Chapalita de Guadalajara, el infierno ya había comenzado. Arrodíllate. La voz de Javier García temblaba entre la rabia y el tequila. Sus ojos inyectados de sangre miraban a su esposa como si fuera una desconocida, como si fuera basura. El cinturón de cuero café seguía golpeando su mano izquierda con ese ritmo lento, amenazante. Plaf. Mariana Delgado tenía 32 años y ya no le quedaban lágrimas. Estaba de pie en medio de la sala, con su suéter rojo navideño empapado de sudor frío, rodeada de miradas que la juzgaban sin misericordia. Todos estaban ahí, sentados, esperando el espectáculo. Doña Socorro, su suegra, una mujer de 60 años con el cabello teñido de negro y labios rojos como sangre seca, la miraba desde el sillón principal con esos ojos pequeños llenos de veneno. A su lado, el tío Rodrigo, hermano del difunto esposo de Socorro, observaba la escena con una expresión que fingía preocupación, pero que escondía algo más oscuro, algo que nadie veía. Todavía. ¿Vas a arrodillarte o tengo que obligarte?, insistió Javier, dando un paso hacia ella. El olor a ponche de fruta servido en la estufa se mezclaba con el aroma del pino del árbol navideño. Las luces doradas y rojas parpadeaban sobre las esferas de cristal. Todo se veía perfecto, como una postal navideña. Pero la verdad nunca se esconde en las postales. Mariana respiró hondo, metió la mano al bolsillo de su suéter. Sus dedos temblaban, pero no de miedo, de rabia, de años aguantando, de años callando. Sacó una pequeña memoria USB negra y la sostuvo en alto, como si fuera una granada lista para explotar. «No me voy a arrodillar», dijo con una voz tan firme que el cinturón dejó de golpear. El silencio cayó sobre la sala como un manto pesado. Doña Socorro se incorporó en el sillón frunciendo el ceño. «¿Qué es eso? ¿Qué chingados crees que estás haciendo?». Mariana caminó hacia el televisor de pantalla grande que estaba montado en la pared, justo al lado del nacimiento, con las figuritas del Niño Dios, María, José y los 3 Reyes Magos. Conectó la memoria USB al puerto lateral. La pantalla parpadeó. «¿Mariana?». La voz de Javier ahora sonaba insegura. «¿Qué vas a hacer?». Ella no respondió. Solo tomó el control remoto y presionó play. La pantalla se iluminó. Y lo que apareció hizo que el corazón de todos en esa sala dejara de latir por un segundo. La imagen mostraba esa misma sala, las mismas cortinas beige, el mismo sillón donde Doña Socorro estaba sentada. Pero la escena que se desarrollaba en la pantalla era algo que nadie debería haber visto jamás. Doña Socorro y el tío Rodrigo, entrelazados, besándose, tocándose, en una escena tan íntima, tan prohibida, tan obscena, que las palabras se ahogaron en las gargantas de todos los presentes. «Dios mío», murmuró alguien desde atrás. El cinturón cayó al suelo con un golpe sordo. Javier miraba la pantalla con los ojos abiertos como platos, con la boca abierta, con el rostro desencajado. Doña Socorro se puso de pie de un salto, gritando: «¡Apaga eso! ¡Apaga eso ahora!». Pero Mariana no lo apagó. Dejó que el video siguiera corriendo. Dejó que todos vieran. Dejó que la verdad saliera a la luz como un monstruo liberado de su jaula. El tío Rodrigo, ese hombre respetado por todos, ese pilar moral de la familia, estaba pálido como un muerto. Se puso de pie, tambaleándose, con las manos extendidas como si quisiera detener lo que ya no tenía remedio. Esto es una mentira. Esto está editado», balbuceó. Pero su voz no tenía fuerza, porque todos sabían que no era mentira. Porque todos podían ver los detalles, la misma sala, el mismo reloj de pared en el fondo, la misma lámpara de pie junto a la ventana. Laura, la hermana de Javier, se llevó las manos a la boca y comenzó a llorar. «Mamá, mamá, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste?». Mariana finalmente apagó el televisor. Se giró para enfrentar a todos. Ya no temblaba, ya no lloraba. Se veía más fuerte que nunca. «Durante 10 años me llamaron mentirosa», dijo con voz clara y cortante como un cuchillo. «Me llamaron cualquiera, me humillaron,
Me golpearon. Me obligaron a callar. Miró a Javier directo a los ojos. Me acusaste de infidelidad por un mensaje de Navidad de mi jefe. Me ibas a pegar con ese cinturón. Me ibas a hacer arrodillar como si fuera un animal. Luego miró a doña Socorro, que estaba petrificada, con el maquillaje corrido por las lágrimas. Pero la verdadera infidelidad estaba aquí, en esta casa, bajo tu techo, entre tú y tu cuñado. Mariana señaló al tío Rodrigo, que seguía de pie, temblando, sin poder articular palabra. El hombre que todos respetan, el que daba consejos, el que hablaba de moral y de familia. Un primo desde atrás preguntó con voz temblorosa: ¿Cuánto tiempo? Mariana sonrió con amargura. Años. Llevo años sospechando, viendo las miradas, las excusas, las visitas casuales. Así que hace 6 meses instalé una cámara escondida en esta sala. Levantó la memoria USB. Y aquí está todo lo que necesitaba para demostrar quiénes son realmente. Doña Socorro intentó acercarse, con las manos extendidas, suplicante. Mariana, hija, por favor. Yo soy tu hija. El grito de Mariana hizo que todos dieran un paso atrás. Nunca lo fui para ti. El silencio que siguió fue más estruendoso que cualquier cohete navideño. Mariana caminó hacia la puerta de la casa, tomó su bolso que estaba colgado en el perchero y se giró una última vez. Quiero el divorcio, Javier, y más te vale que no me busques. Abrió la puerta y salió a la noche de Guadalajara, donde los cohetes seguían tronando y las familias seguían celebrando. Pero en esa casa de la colonia Chapalita, la Navidad acababa de morir, y con ella, todos los secretos que habían permanecido enterrados por demasiado tiempo. ¿Qué pasará ahora con la familia García? ¿Cómo reaccionarán cuando el shock pase? ¿Y qué otros secretos saldrán a la luz? La puerta se cerró detrás de Mariana con un golpe que resonó como un disparo. Adentro, el silencio era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Nadie se movía, nadie respiraba. Todos seguían mirando la pantalla negra del televisor, como si esperaran que lo que acababan de ver desapareciera, como si hubiera sido solo una pesadilla navideña. Pero no lo era. Javier fue el primero en reaccionar. Se giró lentamente hacia su madre, con los ojos enrojecidos, con las manos temblando. Su voz salió quebrada, casi infantil. Mamá, dime que es mentira. Dime que ella editó ese video. Dime que... Doña Socorro no respondió. Estaba sentada de nuevo en el sillón, con la mirada perdida en el piso, con el maquillaje corrido formando líneas negras por sus mejillas. Sus labios rojos temblaban, pero no emitían sonido alguno. El tío Rodrigo seguía de pie, rígido como una estatua, con el rostro del color de la cera. Sus manos, que siempre habían sido firmes para dar consejos y bendiciones, ahora temblaban como hojas al viento. Laura, la hermana de Javier, se puso de pie de un salto. Su vestido negro se arremolinó alrededor de sus piernas, mientras caminaba hacia su madre con pasos furiosos. Sus tacones golpeaban el piso de mosaico con violencia. ¡Contesta!, gritó. ¡Contéstale a tu hijo! Doña Socorro levantó la mirada lentamente. Sus ojos pequeños y oscuros, que siempre habían mirado a todos con desprecio y superioridad, ahora estaban vacíos, derrotados. Su voz era apenas un susurro. Yo no quería que nadie... ¿Que no querías que nadie qué? Laura estaba histérica. ¿Que nadie se enterara de que te estabas acostando con el hermano de mi papá? ¿Con el tío Rodrigo? El nombre cayó como una bomba. Algunos de los primos y tíos que seguían en la sala comenzaron a murmurar entre ellos. Una tía mayor, la señora Refugio, se persignó 3 veces seguidas y murmuró algo sobre el demonio. Un primo joven, Miguel, de unos 25 años, señaló al tío Rodrigo con el dedo. ¿Es verdad, tío? ¿Es verdad lo que vimos? Rodrigo abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Solo un sonido gutural, como un animal herido. Finalmente logró articular. Fue un error. Yo nunca... ¡Un error! Laura se volvió hacia él con furia. Un error que duró años, un error que hiciste en la sala de mi casa, en el sillón donde mi papá se sentaba a ver las noticias. La mención del padre muerto hizo que doña Socorro finalmente reaccionara. Se puso de pie tambaleándose,
con las manos extendidas hacia sus hijos. «Él me abandonó», gritó con desesperación. «Tu padre me dejó sola. Trabajaba todo el tiempo. Nunca estaba en casa. Y cuando estaba, solo me criticaba». Javier dio un paso hacia atrás como si las palabras de su madre fueran golpes físicos. «Papá murió hace 5 años. ¿Cuánto tiempo llevan?» El silencio de doña Socorro fue toda la respuesta que necesitaba. «Dios mío». Javier se llevó las manos a la cabeza. «Dios mío, mamá. ¿Desde que papá estaba vivo?» Doña Socorro comenzó a sollozar. Sus hombros temblaban bajo el vestido verde esmeralda. El maquillaje seguía corriendo, dejando manchas en el cuello de su vestido. Yo estaba sola. Rodrigo me consolaba. Él me entendía. Él sí me escuchaba. Era tu cuñado. Laura estaba llorando ahora, con rabia y dolor. El hermano de tu esposo. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? Rodrigo finalmente dio un paso adelante. Su voz salió ronca, desesperada. Socorro tiene razón. Su esposo la trataba mal. Yo solo quería ayudarla, consolarla. Y las cosas se salieron de control. ¿Ayudarla? La voz de Javier era puro veneno. ¿Así es como llamas a cogerte a la esposa de tu hermano? El golpe de la vulgaridad hizo que varios familiares ahogaran exclamaciones. La tía Refugio volvió a persignarse. Miguel, el primo joven, se acercó al tío Rodrigo con los puños apretados. Toda mi vida te respeté, toda mi vida te pedí consejos. Cuando tuve problemas con mi novia, viniste a mi casa y me dijiste que un hombre de verdad respeta a su familia, que un hombre de verdad es honorable. Miguel escupió a los pies del tío Rodrigo. Eres una basura. Rodrigo no respondió, solo bajó la cabeza. Otro primo, David, un hombre corpulento de unos 38 años que trabajaba como mecánico, se puso de pie desde el rincón donde había estado sentado todo este tiempo. Yo tengo una pregunta, dijo con voz grave. ¿Cuántos aquí lo sabían? Todos se miraron entre sí con desconfianza. Las miradas se cruzaban buscando culpables, buscando cómplices. Nadie lo sabía, murmuró Laura limpiándose las lágrimas. Si alguien lo hubiera sabido, habría dicho algo. ¿En serio? David cruzó los brazos. Porque a mí me parece muy raro que esto haya pasado durante años y nadie se haya dado cuenta. Las miradas, las visitas, las excusas, señaló a doña Socorro. Tía, tú siempre decías que el tío Rodrigo venía a arreglar cosas de la casa, que venía a revisar las tuberías, que venía a ayudarte con unos papeles. David rió con amargura. ¿Y nosotros qué éramos? ¿Pendejos? ¿Ciegos? La tía Refugio, la mujer mayor que se había persignado tanto, levantó una mano temblorosa. Yo vi algo una vez. Su voz era apenas audible. Hace como 2 años. Vine a dejar un pastel y los vi en la cocina, muy cerca, demasiado cerca. Pero pensé que estaba viendo mal, que mis ojos ya estaban fallando. Se llevó la mano al pecho. Dios me perdone. Debí haber dicho algo. Sí, debiste, gritó Laura. Todos debieron haber dicho algo. Javier caminó hacia el centro de la sala. Recogió el cinturón del piso. Lo miró fijamente como si fuera un objeto extraño, como si no pudiera creer que minutos antes había estado a punto de usarlo contra su esposa, contra Mariana, contra la única persona inocente en toda esta maldita casa. Se giró hacia su madre con el cinturón colgando de su mano. «¿Le ibas a dejar que le pegara?», dijo con voz fría. «Ibas a dejar que la humillara, que la hiciera arrodillarse, que la tratara como basura». Doña Socorro extendió las manos. «Hijo, yo... y todo para cubrir tu propio pecado». El grito de Javier hizo temblar las esferas del árbol navideño. «Me usaste, me manipulaste, me hiciste creer que mi esposa era una puta, cuando la verdadera puta eras tú». El insulto cayó como un rayo. Doña Socorro se desplomó en el sillón, sollozando sin control. Laura se acercó a su hermano y le puso una mano en el hombro. «Javier, tenemos que encontrar a Mariana. Tenemos que pedirle perdón». Él negó con la cabeza. «No me va a perdonar. No después de esto. No después de 10 años». Miró alrededor de la sala, a todos los familiares que seguían ahí, congelados en sus lugares. «Salgan», dijo con voz muerta. «Salgan todos de mi casa.
Nadie se movió al principio. Luego, lentamente, los primos comenzaron a recoger sus abrigos. Las tías tomaron sus bolsos. Los vecinos invitados salieron sin decir palabra, con las cabezas gachas, como si ellos mismos fueran culpables. En 5 minutos, la sala estaba vacía. Solo quedaban 5 personas: Javier, Laura, doña Socorro, el tío Rodrigo y el fantasma de Mariana Delgado, cuya ausencia era más pesada que cualquier presencia. Afuera, los cohetes seguían tronando. Era medianoche. Feliz Navidad. Mariana caminaba por las calles de Guadalajara con paso firme, a pesar de que sus piernas temblaban. Los cohetes seguían explotando en el cielo nocturno, pintando de colores las nubes bajas. Las familias celebraban en sus casas, se escuchaban risas, música, el tintineo de las copas brindando. Ella solo quería desaparecer. Sacó su celular del bolso. Tenía 17 llamadas perdidas, todas de Javier, 3 mensajes de Laura, uno de un número desconocido que seguramente era algún familiar tratando de localizarla. Apagó el teléfono. Siguió caminando hasta llegar a la avenida Chapultepec. Los bares estaban abiertos, llenos de gente que festejaba. Entró al primero que vio, el Rincón Tapatío, un lugar pequeño con paredes de ladrillo expuesto y luces de colores colgando del techo. Se sentó en la barra. El cantinero, un hombre de unos 50 años con bigote grueso y delantal manchado, la miró con curiosidad. «¿Qué va a hacer, señorita?» «Un tequila, doble». El hombre asintió y le sirvió. Mariana se lo tomó de un trago, sintiendo cómo el líquido quemaba su garganta. Pidió otro, y otro más. Mientras bebía, las imágenes de la noche se repetían en su mente como una película en loop. La cara de Javier cuando vio el video, los gritos de Laura, el silencio de doña Socorro, la palidez del tío Rodrigo. Por primera vez en 10 años, Mariana se sintió libre, pero también vacía, porque había ganado la batalla, pero había perdido todo lo demás. De vuelta en la casa de la colonia Chapalita, el ambiente era tóxico. Javier estaba sentado en el comedor con la cabeza entre las manos, rodeado de platos de comida navideña que nadie había tocado. El pavo se enfriaba en la mesa. Los romeritos se habían quedado a medio servir. Los tamales seguían envueltos en sus hojas de maíz, intactos. Laura entraba y salía de la cocina, recogiendo vasos, limpiando compulsivamente, como si pudiera borrar lo que había pasado con jabón y agua. En la sala, doña Socorro seguía sentada en el sillón. Ya no lloraba, solo miraba la pared con ojos muertos, con las manos sobre el regazo, con el vestido verde arrugado y manchado de lágrimas. El tío Rodrigo se había encerrado en el baño del primer piso. Se escuchaba el agua corriendo. Llevaba ahí más de media hora. Javier levantó la cabeza y miró a su madre. La rabia había pasado. Ahora solo quedaba el dolor. ¿Cuándo empezó?, preguntó con voz ronca. «Dime la verdad. ¿Cuándo empezó todo esto?» Doña Socorro tardó en responder. Cuando finalmente habló, su voz era un susurro fantasmal. Hace 8 años, Javier hizo cuentas mentalmente. 8 años. Su padre había muerto hace 5, lo que significaba: papá todavía vivía, dijo con incredulidad. Papá todavía estaba vivo cuando tú y Rodrigo... Tu padre nunca me quiso, interrumpió Socorro con amargura. Se casó conmigo porque su familia lo obligó, porque yo estaba embarazada de ti. Durante 32 años viví con un hombre que me veía como un error, como una carga. Se limpió la nariz con el dorso de la mano. Rodrigo fue diferente. Rodrigo me escuchaba, me hacía sentir viva, me hacía sentir deseada. Javier sintió náuseas. ¿Y eso justifica traicionar a tu esposo, a tu familia, a todos nosotros? No estoy justificando nada. Socorro levantó la voz por primera vez. Solo te estoy diciendo lo que pasó, lo que sentí. Laura apareció en el marco de la puerta de la cocina con un trapo húmedo en las manos. ¿Y qué hay de papá?, preguntó con los ojos llorosos. ¿Él sabía? El silencio de Socorro fue estruendoso. Dios mío. Laura se llevó una mano a la boca. Lo sabía, ¿verdad? Por eso se enfermó. Por eso le dio el infarto. Descubrió lo que estaban haciendo y... ¡No!, gritó Socorro poniéndose de pie. Tu padre murió porque fumaba 2 cajetillas al día, porque tomaba,
porque nunca se cuidó. No tiene nada que ver con esto. Tiene todo que ver. Javier se puso de pie también. Todo en esta familia tiene que ver con tus mentiras. Caminó hacia la sala y pateó la mesita de centro. Los adornos navideños que estaban sobre ella salieron volando. Una figura del niño Dios de porcelana se estrelló contra el piso y se hizo añicos. «Durante años me metiste ideas en la cabeza», gritó Javier. «Me decías que Mariana no me convenía, que era una interesada, que venía de una familia corriente, que solo quería mi dinero». Se rió con amargura. «¿Y sabes qué es lo más chistoso? Que nunca tuve dinero, que esta casa es tuya, que el coche que manejo es tuyo, que todo lo que tengo es porque tú me lo diste. Mariana no ganó nada casándose conmigo, solo ganó humillaciones». Socorro intentó acercarse a su hijo. «Javier, por favor». Él retrocedió. «No me toques, no te atrevas a tocarme». Laura intervino, colocándose entre los dos. «Necesitamos pensar con claridad», dijo tratando de mantener la calma. «Necesitamos encontrar a Mariana. Necesitamos pedirle perdón, explicarle que... ¿Explicarle qué?», interrumpió Javier. ¿Que mi mamá es una hipócrita? ¿Que el tío que siempre nos daba consejos de moral es un traidor? ¿Que yo soy un imbécil que casi la golpea por un pinche mensaje de Navidad? Se dejó caer en el sillón, derrotado. No hay explicación que valga. La perdí. En ese momento la puerta del baño del primer piso se abrió. El tío Rodrigo salió con el rostro pálido y mojado. Se había echado agua, pero no había servido de nada. Seguía viéndose como un muerto en vida. Caminó lentamente hacia la sala. Todos lo miraron con una mezcla de desprecio y lástima. «Necesito hablar», dijo Rodrigo con voz temblorosa. «No hay nada que hablar», respondió Laura fríamente. «Sí lo hay», insistió Rodrigo. «Necesitan saber toda la verdad». Javier levantó la mirada. «¿Qué más puede haber? ¿Qué más nos vas a decir que no hayamos visto ya en ese maldito video?» Rodrigo tragó saliva. Sus manos temblaban tanto que tuvo que meterlas en los bolsillos. «Socorro, cuéntales». Doña Socorro negó con la cabeza violentamente. No, Rodrigo, por favor. «¡Cuéntales!», gritó él. «Ya no podemos seguir mintiendo, se acabó». Laura miró a su madre con ojos entrecerrados. «¿Qué más nos estás ocultando?». Socorro comenzó a llorar de nuevo. Se cubrió el rostro con las manos. Yo no puedo decirlo». Rodrigo dio un paso adelante. Su voz salió quebrada, pero firme. El dinero que supuestamente tu padre les dejó en herencia». Javier frunció el ceño. «¿Qué tiene que ver eso?». Rodrigo miró a Socorro dándole una última oportunidad para hablar. Ella solo sollozó más fuerte. «Nunca hubo herencia», dijo Rodrigo finalmente. «Tu padre murió endeudado. La casa, el coche, todo lo que tienen, todo salió de mi dinero». El silencio que siguió fue como una explosión silenciosa. Laura parpadeó varias veces tratando de procesar la información. «¿Qué? Durante estos 5 años», continuó Rodrigo, «he estado pagando las deudas de tu padre. He estado pagando esta casa. He estado manteniendo a tu madre, a todos ustedes». Miró a Javier directo a los ojos. «¿Por qué crees que tu madre nunca me contradecía? ¿Por qué crees que siempre estaba de acuerdo conmigo? Porque yo tenía el control. Yo tenía el poder». Javier sintió que el piso se abría bajo sus pies. «No, no es cierto. Es cierto». Socorro habló entre sollozos. «Todo es cierto. Rodrigo tiene razón. Sin él, habríamos perdido todo. La casa, todo». Laura se dejó caer en una silla, con las manos temblando. «¿Y Mariana? ¿Mariana sabía esto?». Socorro negó con la cabeza. «Nadie lo sabía. Solo Rodrigo y yo». Javier se puso de pie lentamente. Miró a su madre, luego al tío Rodrigo, luego a su hermana. Y finalmente entendió todo. Entendió por qué su madre siempre había sido tan dura con Mariana. Porque Mariana era honesta, trabajadora, independiente. Todo lo que Socorro no era. Entendió por qué el tío Rodrigo siempre había estado presente. No por amor familiar, sino por control. Entendió que había vivido toda su vida en una mentira, y que Mariana, la única persona real en toda esta farsa, había sido la que pagó el precio más alto. «Quiero que se vayan», dijo Javier con voz muerta. «Los dos, mañana a primera hora, quiero que se vayan de mi casa».
Socorro levantó la mirada con los ojos rojos. «Hijo, no es tu casa». «Ahora sí lo es», gritó Javier, «porque ustedes ya no existen para mí. Están muertos, los dos». Se giró y subió las escaleras hacia su habitación. Laura se quedó sentada, mirando a su madre y a su tío con una expresión vacía. Afuera, los cohetes habían dejado de sonar. La Navidad había terminado. Y con ella, la familia García. Eran las 3 de la madrugada cuando Mariana salió del bar. El tequila le había nublado un poco la mente, pero no lo suficiente como para olvidar. Nunca sería suficiente para olvidar. Caminó por las calles vacías de Guadalajara hasta llegar a una pequeña plaza. Se sentó en una banca de hierro forjado frente a una fuente que ya no funcionaba. El aire frío de diciembre le cortaba la piel, pero no le importaba. Sacó su celular. Lo encendió. 43 llamadas perdidas ahora. 22 mensajes. Abrió los mensajes de Javier. «Mariana, por favor contesta. Necesito hablar contigo. Lo siento tanto. Por favor, no desaparezcas. Te amo. Siempre te he amado». Mariana leyó ese último mensaje y sintió algo quebrarse dentro de su pecho. No era dolor. Ya no quedaba espacio para más dolor. Era lástima. Lástima por el hombre que había sido su esposo. El hombre que nunca tuvo el valor de defenderla. El hombre que había elegido una y otra vez a su madre por encima de ella. Escribió una sola respuesta. «No me busques más. Se acabó». Envió el mensaje y apagó el teléfono de nuevo. Se quedó sentada en esa banca, mirando las estrellas que apenas se veían entre las nubes y las luces de la ciudad, hasta que el frío se volvió insoportable. Entonces se levantó y caminó hacia la única persona en el mundo que todavía podía llamar familia. A las 5 de la mañana, Mariana tocó la puerta de una casa modesta en la colonia Santa Tere. La puerta se abrió después del tercer toque. Una mujer de 55 años, con el cabello gris recogido en una trenza suelta y bata de casa floreada, apareció en el umbral. Cuando vio a Mariana, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ay, mija», murmuró Beatriz Delgado, la madre de Mariana. Mariana se derrumbó en los brazos de su madre y por primera vez en toda la noche lloró de verdad. Lloró como no había llorado en 10 años. Lloró por la mujer que había sido y la mujer que se había visto obligada a convertirse. Lloró por las humillaciones tragadas, por los insultos callados, por las noches en las que había querido huir pero no había tenido a dónde ir. Beatriz la abrazó fuerte, sin hacer preguntas, solo acariciando su cabello como cuando era niña. «Ya estás en casa, mija. Ya estás en casa». La llevó adentro, le preparó un té de manzanilla, le puso una cobija sobre los hombros y finalmente, cuando Mariana dejó de temblar, le preguntó: «¿Qué pasó?». Mariana le contó todo, cada detalle, desde la acusación hasta el video, desde el cinturón hasta la huida. Beatriz escuchó en silencio, con el rostro cada vez más tenso, con las manos apretadas sobre la mesa de la cocina. Cuando Mariana terminó, su madre habló con una voz que no admitía réplica. «No vas a volver con él», no era una pregunta, era una orden. Mariana negó con la cabeza. «No, mamá, nunca más». Beatriz asintió. «Bien, porque si vuelves, yo misma te arrastro de vuelta aquí». Se levantó y fue hacia su habitación. Regresó con una caja de zapatos vieja. La puso sobre la mesa y la abrió. Adentro había billetes, muchos billetes. «Son 8,000 pesos», dijo Beatriz. «Los estaba guardando para arreglar el techo, pero tú los necesitas más». Mariana miró el dinero con los ojos llorosos. «Mamá, no puedo». «Sí puedes», interrumpió Beatriz, «y lo vas a hacer. Vas a usar este dinero para conseguir un abogado, un buen abogado, y te vas a divorciar de ese desgraciado». Mariana abrazó a su madre con fuerza. «Gracias, mamá». «No me agradezcas», Beatriz le secó las lágrimas. «Solo prométeme que nunca más vas a dejar que nadie te trate así. Prométeme que vas a ser fuerte». Mariana asintió. «Te lo prometo». Mientras tanto, en la casa de la colonia Chapalita, el infierno continuaba. Javier había pasado toda la noche despierto en su habitación, mirando el techo, con el celular en la mano esperando una respuesta que nunca llegó. Cuando finalmente recibió el mensaje de Mariana a las 3:20 de la madrugada,
Sintió que algo dentro de él moría definitivamente. No me busques más, se acabó. Leyó esas palabras una y otra vez hasta que las letras se volvieron borrosas. Bajó las escaleras cuando el sol comenzaba a salir. La casa seguía hecha un desastre. Los platos sucios en la mesa, los adornos rotos en el piso. El olor a comida podrida comenzaba a invadir el ambiente. En la sala, doña Socorro seguía sentada en el mismo lugar. No se había movido en toda la noche. Seguía con el vestido verde arrugado, con el maquillaje corrido, con la mirada perdida. El tío Rodrigo estaba dormido en el sillón individual, con la boca abierta, roncando suavemente. Se veía patético. Laura estaba en la cocina, preparando café. Cuando vio entrar a su hermano, le pasó una taza sin decir palabra. Javier tomó un sorbo. Estaba amargo. Perfecto. ¿Le contestó?, preguntó Laura en voz baja. Javier asintió y le mostró el mensaje. Laura lo leyó y cerró los ojos. «Lo merecías», dijo sin crueldad, solo con honestidad. «Lo merecíamos todos». Javier no discutió, porque era verdad. Se sentaron en la mesa del comedor, rodeados del pavo frío y los tamales intactos, bebiendo café en silencio, hasta que escucharon un ruido en la entrada. Alguien estaba abriendo la puerta con llave. Javier y Laura se miraron confundidos. ¿Quién podía ser? La puerta se abrió y apareció una figura familiar. Era Daniela, prima hermana de Javier, hija de una hermana de doña Socorro que vivía en Monterrey. Daniela tenía 35 años, era abogada, vestía siempre de traje sastre y tenía esa mirada afilada de quien no se deja engañar fácilmente. Entró a la casa con paso firme, arrastrando una maleta pequeña. Se detuvo en el marco de la puerta de la sala, observando el desastre, los adornos rotos, los platos sucios, a doña Socorro hecha un zombi, al tío Rodrigo roncando. «¿Pero qué demonios pasó aquí?», dijo sin preguntar realmente. Javier se puso de pie. «Daniela, ¿qué haces aquí?». Daniela dejó la maleta en el piso y cruzó los brazos. «Mi mamá me llamó anoche a medianoche. Me dijo que la tía Refugio le había llamado histérica, diciendo que había pasado algo terrible en esta casa, que había un video, que la familia estaba destruida». Miró a su tía Socorro con desprecio. «¿Es verdad? ¿Es verdad lo que me dijo mi mamá?». Nadie respondió. Daniela suspiró. «Alguien va a tener que explicarme qué chingados pasó aquí, y más vale que sea la verdad completa». Laura fue quien habló. Le contó todo, desde la acusación a Mariana hasta el video, desde la confesión de Socorro hasta la revelación sobre el dinero. Daniela escuchó sin interrumpir. Su expresión se fue endureciendo con cada palabra. Cuando Laura terminó, Daniela caminó hacia doña Socorro y se puso frente a ella. «Tía, mírame». Socorro levantó la mirada lentamente. ¿Cuántas personas sabían de esto antes de anoche? Socorro tragó saliva. «Nadie, solo Rodrigo y yo». «Mentira», dijo Daniela fríamente. «La tía Refugio dijo que vio algo hace 2 años. Si ella vio algo, otros también vieron. Otros sospecharon. Pero todos se callaron». Miró a Javier y Laura. «¿Y ustedes? ¿Nunca sospecharon nada? ¿Nunca les pareció raro que el tío Rodrigo estuviera aquí todo el tiempo? ¿Que viniera a arreglar cosas cuando ustedes no estaban?». Javier bajó la mirada, avergonzado. Daniela negó con la cabeza. «Esta familia es un asco. Un pinche asco». Se giró hacia el tío Rodrigo, que ahora estaba despierto, mirándola con ojos aterrados. «¿Y tú?», dijo Daniela con voz gélida. «Tú que siempre dabas consejos, que siempre hablabas de honor, de respeto, de familia». Se acercó hasta quedar a centímetros de él. «Te voy a dar un consejo gratis. Aléjate de esta familia, aléjate de esta casa, porque si te vuelvo a ver cerca de mi tía o de mis primos, yo misma me encargo de que todo Guadalajara se entere de lo que hiciste». Rodrigo intentó balbucear algo, pero Daniela lo interrumpió. «No quiero escucharte, no quiero verte, lárgate, ahora». Rodrigo se puso de pie torpemente. Tomó su saco, que estaba tirado en el respaldo del sillón, y salió de la casa sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, Daniela se giró hacia doña Socorro. «¿Y tú, tía? Tú que trataste a Mariana como basura durante 10 años, tú que la humillaste, que la insultaste, que dejaste que tu hijo casi le pegara,
Socorro comenzó a llorar de nuevo. ¿Dónde está ella?, preguntó Daniela. No lo sabemos, respondió Laura. Se fue anoche y no ha contestado. Daniela sacó su celular. Yo tengo su número. Nunca perdimos contacto. Mariana y yo siempre fuimos amigas, aunque esta familia hizo todo lo posible por alejarnos. Marcó el número. Esperó. Nadie contestó. Está bien, dijo Daniela guardando el celular. No la culpo, pero la voy a encontrar. Y cuando lo haga me voy a asegurar de que tenga el mejor abogado de Guadalajara. Miró a Javier. Porque ella se va a divorciar de ti. Y tú le vas a dar todo lo que te pida. ¿Entendiste? Javier asintió en silencio. Daniela recogió su maleta. Me voy a quedar en un hotel. No pienso dormir en esta casa, pero voy a regresar mañana. Y para entonces quiero que esta porquería esté limpia y que todos ustedes hayan pensado bien en lo que van a hacer con sus vidas. Salió de la casa dando un portazo. El silencio que quedó fue más pesado que nunca. Laura miró a su hermano. ¿Y ahora qué hacemos? Javier miró a su madre, que seguía llorando en el sillón. Ahora, dijo con voz cansada, ahora vivimos con las consecuencias. ¿Logrará Daniela encontrar a Mariana? ¿Qué pasará cuando el resto de la familia se entere? ¿Y qué otros secretos saldrán a la luz? Pasaron 3 días desde aquella Nochebuena maldita. 3 días en los que Mariana se quedó encerrada en la casa de su madre, sin salir, sin contestar llamadas, sin querer ver a nadie. Solo dormía, comía poco y miraba por la ventana como si esperara despertar de una pesadilla. Beatriz la dejaba en paz, pero se aseguraba de que comiera al menos 2 veces al día. Le preparaba caldo de pollo, arroz con leche, pan dulce con chocolate caliente. Las comidas de la infancia, las comidas que curan el alma. El tercer día, el 27 de diciembre, alguien tocó a la puerta. Beatriz abrió y se encontró con Daniela, vestida con pantalones de mezclilla, blusa blanca y un saco negro. Llevaba una carpeta bajo el brazo y una expresión seria pero amable. Buenas tardes, señora Beatriz. Soy Daniela García, prima de Javier. ¿Está Mariana? Beatriz la miró con desconfianza. Cualquier apellido García le daba urticaria en ese momento. ¿Qué quiere con mi hija? Daniela levantó las manos en señal de paz. Vengo a ayudarla, no soy como ellos, le doy mi palabra. Beatriz la estudió por un momento largo. Finalmente asintió y la dejó pasar. Mariana estaba sentada en el pequeño sofá de la sala, con una cobija sobre los hombros, viendo la televisión sin realmente verla. Cuando escuchó pasos, levantó la mirada y vio a Daniela. Se tensó inmediatamente. Tranquila, dijo Daniela levantando las manos. No vengo a juzgarte, vengo a ayudarte. Se sentó en el sillón frente a Mariana, dejando la carpeta sobre la mesita de centro. Sé lo que pasó, me lo contaron todo, y quiero que sepas que tienes todo mi apoyo. Mariana la miró con ojos cansados. ¿Por qué? Tú eres familia de ellos. Soy familia por sangre, corrigió Daniela. Pero no soy cómplice de sus porquerías. Nunca lo he sido. De hecho, hace años que dejé de ir a las reuniones familiares porque no soportaba la hipocresía. Abrió la carpeta y sacó unos documentos. Soy abogada. Me especializo en derecho familiar. Y quiero representarte en tu divorcio. Mariana miró los papeles sin tocarlos. No tengo dinero para pagar un abogado. No te estoy cobrando, dijo Daniela con firmeza. Esto lo hago porque es lo correcto. Porque vi cómo te trataron durante años y nunca dije nada. Y eso me convierte en cómplice también. Mariana sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Yo solo quiero que esto termine. Quiero divorciarme y olvidarme de que esa familia existe. Daniela asintió. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Pero lo vamos a hacer bien. Vamos a asegurarnos de que salgas de esto con lo que te corresponde. Sacó una pluma. Necesito que me cuentes todo. Desde el principio. Cada humillación. Cada insulto. Cada golpe. Todo. Mariana respiró hondo y comenzó a hablar. Le contó sobre la primera vez que doña Socorro la llamó muerta de hambre frente a toda la familia en una comida de domingo. Le contó sobre las veces que Javier la había empujado contra la pared cuando llegaba borracho. Le contó sobre la Navidad del año anterior, cuando Socorro le había tirado el ponche encima accidentalmente
porque el vestido que llevaba era demasiado provocativo. Le contó sobre las noches en las que lloraba en el baño para que Javier no la escuchara, sobre las veces que había pensado en huir, pero no tenía a dónde ir porque Javier controlaba todo el dinero. Daniela escribía todo, con el rostro cada vez más tenso, con la mandíbula apretada. Cuando Mariana terminó, Daniela cerró la libreta y la miró directo a los ojos. «Vamos a destruirlos», dijo con voz tranquila pero letal. «Vamos a asegurarnos de que Javier pague por cada lágrima que te hizo derramar. Y vamos a asegurarnos de que doña Socorro entienda que las consecuencias de sus actos apenas están comenzando». Mariana sintió algo raro en el pecho. Era algo que no había sentido en mucho tiempo. Era esperanza. Mientras tanto, en la casa de la colonia Chapalita, las cosas iban de mal en peor. La noticia del escándalo se había regado por toda la familia como pólvora. Los primos llamaban exigiendo explicaciones. Las tías murmuraban en grupos de WhatsApp. Los tíos tomaban bandos. Algunos defendían a doña Socorro diciendo que las cosas del corazón no se pueden controlar. Otros la condenaban, llamándola zorra y desvergonzada. Pero todos, absolutamente todos, coincidían en una cosa. Mariana había hecho bien en exponer la verdad. La tía Refugio, la mujer mayor que había visto algo 2 años atrás, llamó a Javier una tarde. «Sobrino», dijo con voz temblorosa, «necesito hablar contigo». Javier, que ya estaba harto de hablar, suspiró. «Diga, tía». «Yo sabía», confesó Refugio entre sollozos. «Yo vi algo hace 2 años y no dije nada. Y me he pasado estos días sin poder dormir porque sé que si hubiera hablado, Mariana no habría sufrido tanto». Hizo una pausa. «Necesito pedirle perdón. ¿Me puedes dar su número?». Javier negó con la cabeza, aunque ella no podía verlo. «No tengo su número nuevo, tía». Cambió su chip. «No quiere saber nada de nosotros». «Lo entiendo», murmuró Refugio. «Pero si algún día la ves, dile que lo siento. Dile que fui una cobarde». Colgó. Javier dejó el teléfono sobre la mesa y se sirvió un vaso de whisky. Era apenas mediodía, pero ya no le importaba. Laura entró a la sala con una bolsa de basura en la mano. Llevaba 3 días limpiando la casa compulsivamente, como si pudiera borrar lo que había pasado con cloro y escoba. «Llegó una carta», dijo dejando un sobre blanco sobre la mesa. Javier lo abrió. Era del banco. Una notificación de que la hipoteca de la casa estaba atrasada por 3 meses. «¿Cómo puede estar atrasada?», murmuró confundido. El tío Rodrigo dijo que él estaba pagando todo. Laura lo miró con cansancio. «Javier, despierta». El tío Rodrigo mintió, igual que mamá, igual que todos en esta maldita familia. Javier arrugó la carta y la tiró al piso. «No puedo más con esto». «Ninguno podemos», dijo Laura sentándose a su lado. «Pero tenemos que enfrentarlo». En ese momento, doña Socorro bajó las escaleras. Era la primera vez que salía de su habitación en 3 días. Se veía demacrada, con ojeras profundas, el cabello grasoso y sin peinar, vestida con una bata vieja. «Necesito hablar con ustedes», dijo con voz ronca. Javier y Laura la miraron sin decir nada. Socorro se sentó en el sillón individual, el mismo donde había estado sentada la noche de Navidad. «He estado pensando», comenzó, «y creo que lo mejor es que me vaya de esta casa». Javier levantó una ceja. «¿A dónde vas a ir?» «Con mi hermana a Monterrey, al menos por un tiempo, hasta que las cosas se calmen». Laura soltó una risa amarga. «¿Calmarse? Mamá, esto no se va a calmar. Lo que hiciste no se olvida. No se perdona». Socorro comenzó a llorar de nuevo. Lo sé y no sé cómo vivir con eso. No sé cómo mirarlos a la cara. No sé cómo mirarme al espejo». Javier la miró con una mezcla de lástima y rabia. «¿Y Rodrigo? ¿Dónde está él?» «No lo sé», respondió Socorro. «No he sabido nada de él desde que se fue». Javier se puso de pie. «Bien, vete a Monterrey, vete donde quieras, pero no esperes que te recibamos con los brazos abiertos cuando decidas volver». Socorro asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «No espero nada, solo espero que algún día puedan perdonarme». «No cuentes con eso», dijo Laura fríamente. Socorro subió las escaleras de nuevo para empacar sus cosas. Javier y Laura se quedaron en la sala en silencio, bebiendo whisky a pleno día,
rodeados de los restos de una familia que ya no existía. 2 días después, el 29 de diciembre, Mariana recibió una llamada de Daniela. «Tengo noticias», dijo la abogada. «Buenas y malas. ¿Cuál quieres primero?» «La mala», respondió Mariana. «Javier no tiene dinero. La casa está hipotecada y atrasada en pagos. El coche está a nombre de Doña Socorro. No hay ahorros, no hay bienes que repartir». Mariana suspiró. No le sorprendía. ¿Y la buena? La buena es que eso juega a nuestro favor. Podemos argumentar que durante 10 años trabajaste y contribuiste económicamente al hogar, mientras él y su familia te maltrataban psicológicamente. Podemos pedir una compensación por daño moral. Daniela hizo una pausa. Además, tengo el video y tengo testimonios de varios familiares dispuestos a declarar sobre cómo te trataban. Vamos a ganar este caso, Mariana, te lo garantizo. Mariana sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Gracias, Daniela, de verdad. No me lo agradezcas todavía, dijo Daniela. Esto apenas comienza. Colgaron. Mariana se quedó sentada en el sofá de la casa de su madre, mirando por la ventana el cielo gris de diciembre. Por primera vez en 10 años, el futuro no le daba miedo. Por primera vez en 10 años, se sentía libre. El 5 de enero, Día de Reyes, Javier recibió la visita que menos esperaba. Estaba solo en la casa. Laura se había ido a pasar unos días con una amiga en Puerto Vallarta. Necesitaba alejarse de todo. Doña Socorro ya estaba en Monterrey, escondiéndose de las miradas y los murmullos de la familia. Cuando tocaron la puerta, Javier pensó que era algún repartidor. Abrió sin preguntar. Era un hombre de unos 40 años, vestido con camisa y pantalones formales, con una carpeta bajo el brazo. «¿Javier García Mendoza?» «Sí, soy yo». El hombre le extendió un sobre manila. «Esto es para usted. Queda notificado». Javier tomó el sobre confundido. Cuando lo abrió y vio el logo del bufete de abogados en la esquina superior, sintió que el estómago se le revolvía. Demanda de divorcio. Las palabras bailaban frente a sus ojos. Leyó el documento con manos temblorosas. Mariana Delgado Moreno solicitaba el divorcio por causales de maltrato psicológico, abandono emocional y hostigamiento familiar. Además, exigía una compensación económica por daño moral de 250,000 pesos. 250,000 pesos que Javier no tenía. Al final del documento, el nombre de la abogada representante, Daniela García Sánchez. Javier cerró los ojos. Por supuesto que era Daniela. Por supuesto. Cerró la puerta y se dejó caer en el sillón de la sala. El mismo sillón donde todo había comenzado a desmoronarse 12 días atrás. Marcó el número de Daniela. Ella contestó al tercer tono. «Te estaba esperando», dijo Daniela sin siquiera saludar. «¿250,000 pesos?» Javier intentaba mantener la voz calmada, pero le temblaba. «Daniela, tú sabes que no tengo ese dinero». «Lo sé perfectamente», respondió Daniela con frialdad. «Por eso te voy a dar 2 opciones. Primera, vendes la casa, pagas la hipoteca atrasada y con lo que sobre le das a Mariana lo que le corresponde». Javier sintió que le faltaba el aire. «Esa casa es de mi mamá». «Esa casa está a tu nombre desde hace 2 años», interrumpió Daniela. «Cuando tu mamá hizo el traspaso para protegerla de las deudas de tu papá. Así que, legalmente, es tuya. Y puedes venderla». Javier apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Cuál es la segunda opción?» «La segunda opción es que vayamos a juicio. Que yo presente todas las pruebas que tengo. El video, los testimonios de maltrato, las grabaciones de las humillaciones. Y créeme, Javier, cuando termine contigo, no solo perderás la casa, perderás tu reputación, tu trabajo y cualquier posibilidad de tener una vida normal en esta ciudad». El silencio del otro lado era ensordecedor. «Tienes 15 días para decidir», continuó Daniela. «Después de eso, nos vemos en el juzgado». Colgó. Javier aventó el teléfono contra la pared. La pantalla se hizo añicos. Se sirvió un vaso de whisky, luego otro, y otro más. Cuando la botella estaba vacía, tomó las llaves del coche y salió de la casa dando un portazo. Conducía sin rumbo por las calles de Guadalajara, con la mente nublada por el alcohol y la desesperación. No sabía a dónde iba, hasta que se encontró frente a un edificio de departamentos en la colonia americana.
el edificio donde vivía el tío Rodrigo. Estacionó el coche de manera torcida y subió las escaleras tambaleándose. Llegó al departamento 305 y golpeó la puerta con el puño. «Abre, Rodrigo, sé que estás ahí». La puerta se abrió. Rodrigo apareció en el umbral. Se veía terrible. Había perdido peso. Tenía la barba crecida y descuidada, ojeras profundas, una playera manchada y pantalones arrugados. «Javier», murmuró. Javier lo empujó y entró al departamento. Era un lugar pequeño, desordenado, con botellas vacías de cerveza sobre la mesa, platos sucios en el fregadero, ropa tirada por todos lados. «Así que aquí te escondes», dijo Javier mirando alrededor con desprecio. «El gran Rodrigo García, el hombre honorable, el pilar de la familia». Rodrigo cerró la puerta y se recargó contra ella. «¿Qué quieres, Javier? ¿Qué quiero?» Javier se rió con amargura. «Quiero mi puta vida de vuelta. Quiero que mi esposa no me haya dejado. Quiero que mi familia no esté destruida. Quiero que nada de esto hubiera pasado». Se acercó a Rodrigo hasta quedar a centímetros de su rostro. «Pero, sobre todo, quiero saber si es verdad, lo del dinero. ¿Es verdad que pagaste todas las deudas de mi papá? ¿Es verdad que has estado manteniendo a mi mamá? ¿Es verdad que yo he estado viviendo de tu dinero durante 5 años?» Rodrigo bajó la mirada. «Es verdad». Javier le dio un puñetazo en la cara. Rodrigo cayó al suelo con el labio partido, sangrando. No intentó defenderse, solo se quedó ahí, sentado en el piso, limpiándose la sangre con el dorso de la mano. «Pégame todo lo que quieras», dijo con voz cansada. «Me lo merezco». Javier lo miró desde arriba, con las manos temblando, con los ojos llenos de lágrimas de rabia. «¿Por qué?», preguntó con voz quebrada. «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te acostaste con mi mamá? ¿Por qué destruiste todo?» Rodrigo levantó la mirada. Tenía los ojos rojos, hinchados. «Porque soy un cobarde», respondió. «Porque toda mi vida he sido un cobarde. Amé a tu madre desde que éramos jóvenes, desde antes de que se casara con tu padre, pero nunca tuve el valor de decírselo. Y cuando finalmente lo hice, ya era demasiado tarde. Ya estaba casada, ya tenía hijos. Se limpió la sangre de nuevo. Pero ella no era feliz. Tu padre la trataba mal, la humillaba, la ignoraba. Y yo aproveché esa debilidad. Le ofrecí consuelo, le ofrecí cariño. Y poco a poco las cosas se fueron dando». Javier negó con la cabeza, incrédulo. «¿Y el dinero? ¿Por qué pagaste todo?» «Porque quería que dependieran de mí», admitió Rodrigo con vergüenza. «Porque sabía que si yo controlaba el dinero, tu madre no me dejaría, y ustedes tampoco podrían decir nada». Se puso de pie con dificultad. «Soy un manipulador, un mentiroso. Todo lo que tu familia piensa de mí es verdad. Y lo peor es que no puedo ni siquiera arrepentirme de verdad, porque parte de mí todavía la ama». Javier sintió náuseas. «Eres un enfermo». «Lo sé», dijo Rodrigo, «y por eso me voy». Javier frunció el ceño. «¿Qué?». Rodrigo señaló una maleta en la esquina del departamento. «Me voy de Guadalajara, me voy a Tijuana. Tengo un primo allá que me puede dar trabajo. Voy a empezar de nuevo, lejos de todos ustedes». Caminó hacia la maleta y la levantó. «Dile a tu madre que lo siento. Dile a Laura que lo siento. Y dile a Mariana. Dile a Mariana que tiene razón, que todos merecemos sufrir por lo que le hicimos». Abrió la puerta del departamento. «Y tú, Javier, tú todavía tienes oportunidad de arreglar las cosas, pero no conmigo, no con tu madre, con Mariana. Ella es la única inocente en todo esto, y si tienes aunque sea un gramo de decencia, la dejarás ir en paz». Salió del departamento, cerrando la puerta detrás de él. Javier se quedó solo en ese lugar sucio y desordenado, rodeado de botellas vacías y platos sucios, con el sabor amargo de la verdad en la boca. Se dejó caer en el sofá viejo y se cubrió el rostro con las manos. Y lloró. Lloró por primera vez desde que todo había comenzado. Lloró por su matrimonio perdido, por su familia destruida, por los 10 años que le había robado a Mariana, por el hombre que había sido y el hombre en el que se había convertido. Lloró hasta quedarse dormido. Mientras tanto, en la casa de Beatriz, Mariana recibía una llamada de Daniela. «Ya le notificamos», dijo la abogada.
Tiene 15 días para responder. ¿Cómo te sientes? Mariana miró por la ventana. Afuera unos niños jugaban en la calle con sus juguetes nuevos del Día de Reyes. Reían. Eran felices. Me siento libre, respondió con una sonrisa pequeña pero genuina. Bien, dijo Daniela, porque esto apenas comienza. Pero quiero que sepas algo, Mariana. Pase lo que pase, vas a salir de esto. Vas a reconstruir tu vida y vas a ser feliz. Mariana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de esperanza. Gracias, Daniela, por todo. No me lo agradezcas todavía, dijo Daniela con una sonrisa en la voz. Espera a que ganemos. Colgaron. Mariana se quedó sentada en el sofá, con una taza de café entre las manos, sintiendo por primera vez en años que el futuro no era algo que temer, era algo que construir, y ella estaba lista. Pasaron los 15 días. Javier no respondió a la demanda, no vendió la casa, no buscó un abogado. Simplemente dejó que el tiempo corriera mientras se hundía cada vez más en el alcohol y la autocompasión. Laura regresó de Puerto Vallarta el 20 de enero y casi no reconoció a su hermano. Javier tenía barba de 2 semanas, olía a alcohol rancio. La casa estaba hecha un desastre peor que en Navidad. ¿Qué demonios te pasó?, preguntó Laura dejando su maleta en el suelo. Javier la miró desde el sillón con ojos vidriosos. Tenía una botella de tequila medio vacía en la mano. Me notificaron el divorcio, murmuró. Mariana quiere 250,000 pesos. Laura suspiró y se sentó a su lado. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé, respondió Javier tomando otro trago. No tengo ese dinero. No tengo nada. Laura le quitó la botella de las manos. Pues entonces vas a tener que vender la casa. Javier la miró como si le hubiera dicho que tenía que cortarse un brazo. Es la casa de mamá. Mamá se acostó con su cuñado durante años, gritó Laura. Mamá arruinó tu matrimonio. Mamá es la razón por la que Mariana se fue. ¿Y todavía le vas a tener lealtad? Javier no respondió. Laura se puso de pie. ¿Sabes qué, Javier? Haz lo que quieras. Piérdelo todo. Termina viviendo en la calle si eso es lo que prefieres. Pero no me pidas que sienta lástima por ti, porque tú tuviste 10 años para defender a Mariana, 10 años para ser un buen esposo, y nunca lo hiciste. Subió las escaleras a su habitación y cerró la puerta de un golpe. Javier se quedó solo en la sala, rodeado de botellas vacías y platos sucios, con el peso de sus errores aplastándolo. 2 días después, el 22 de enero, Javier recibió otra visita inesperada. Era Miguel, su primo, el mismo que había escupido a los pies del tío Rodrigo en Nochebuena. Miguel entró a la casa sin esperar invitación. Miró alrededor con asco. «Esto es patético, primo». Javier no respondió. Solo siguió bebiendo. Miguel le quitó la botella de las manos y la aventó contra la pared. El vidrio se hizo añicos. «¡Despierta, pendejo!», gritó. «¡Despierta de una puta vez!». Javier lo miró con ojos muertos. «¿Para qué? Ya perdí todo. Mi esposa me dejó. Mi familia está destruida. No tengo nada». Miguel lo agarró del cuello de la camisa y lo levantó del sillón. «¿Sabes qué es lo que más me da coraje de ti? Que te estás haciendo la víctima, como si tú fueras el que sufrió, como si tú fueras el que aguantó 10 años de humillaciones». Lo soltó con un empujón. «Mariana es la víctima aquí, no tú. Ella fue la que soportó los insultos de tu mamá. Ella fue la que aguantó tus borracheras. Ella fue la que trabajó y trabajó mientras tú vivías de las mentiras de tu tío». Miguel caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. Y ahora ella está tratando de reconstruir su vida. Está peleando por lo que le corresponde, mientras tú estás aquí, ahogándote en autocompasión. Se giró para mirarlo de frente. «Así que te voy a decir lo que vas a hacer. Vas a limpiar esta porquería de casa. Vas a bañarte. Vas a afeitarte. Y vas a ir a un banco a pedir un préstamo. O vas a vender esta maldita casa. O vas a hacer lo que sea necesario para darle a Mariana lo que te está pidiendo». Javier negó con la cabeza. «No puedo». «Sí puedes», gritó Miguel. «Pero no quieres, porque eres un cobarde, igual que tu mamá, igual que tu tío, igual que todos en esta familia de mierda». Caminó hacia la puerta. «Tienes una semana para arreglar tu vida, Javier. Una semana, porque después de eso, yo mismo voy a ir con Daniela,
y le voy a decir que testifique en tu contra. Y créeme, tengo mucho que contar. Salió de la casa dando un portazo. El silencio que quedó fue aplastante. Javier se quedó de pie en medio de la sala, mirando los pedazos de vidrio regados por el piso, escuchando las palabras de Miguel resonando en su cabeza. Por primera vez en semanas, sintió algo que no fuera autocompasión. Sintió vergüenza. Vergüenza de lo que había permitido. Vergüenza del hombre en el que se había convertido. Vergüenza de los 10 años que le había robado a Mariana. Se arrodilló en medio de los vidrios rotos y lloró. Pero esta vez no lloró por él, lloró por ella. Al día siguiente, 23 de enero, Javier hizo algo que no había hecho en meses. Se bañó, se afeitó, se puso ropa limpia. Salió de la casa y caminó por las calles de Guadalajara hasta llegar a un edificio de oficinas en el centro. Subió al 5º piso y tocó la puerta con un letrero que decía: Daniela García Sánchez, abogada. Daniela abrió la puerta. Lo miró de arriba a abajo, sorprendida. Javier, no esperaba verte. Necesito hablar contigo, dijo él con voz ronca. Daniela lo dejó pasar. Lo llevó a su oficina, un espacio pequeño pero ordenado, con estantes llenos de libros de leyes y un escritorio de madera oscura. ¿Qué quieres?, preguntó Daniela sentándose detrás del escritorio. Javier se quedó de pie, con las manos en los bolsillos, mirando el piso. Quiero disculparme. Daniela levantó una ceja. ¿Disculparte conmigo? Yo no soy la que necesita tus disculpas. Lo sé, dijo Javier, pero necesito empezar por algún lado. Respiró hondo. Tienes razón, en todo. Fui un cobarde. Dejé que mi mamá maltratara a Mariana. Dejé que mi tío manipulara todo. Nunca defendí a mi esposa. Nunca fui el hombre que prometí ser cuando nos casamos. Levantó la mirada. Y ahora quiero arreglar las cosas. No sé si Mariana me va a perdonar. Probablemente no, probablemente ya es demasiado tarde, pero al menos quiero que sepa que lo siento, que de verdad lo siento. Daniela lo estudió por un largo momento. ¿Y qué planeas hacer con la demanda? Voy a vender la casa, respondió Javier. Ya hablé con un agente inmobiliario. Dice que puede conseguirme un comprador en 2 semanas. Voy a pagar la hipoteca atrasada y con lo que sobre le voy a dar a Mariana su compensación. Daniela asintió lentamente. Eso es inesperado. No es suficiente, dijo Javier con la voz quebrada. Sé que no es suficiente, pero es lo único que puedo hacer. Se limpió una lágrima que rodaba por su mejilla. ¿Puedo verla? ¿Puedo hablar con ella? Solo 5 minutos, para pedirle perdón. Daniela negó con la cabeza. Ella no quiere verte, Javier, y voy a respetar eso. Javier asintió. Se lo esperaba. Está bien. Solo dile que lo siento. Por favor. Se dio la vuelta para irse. Javier, lo llamó Daniela. Él se detuvo en la puerta. Lo que estás haciendo es lo correcto, y aunque no borra lo que pasó, es un comienzo. Javier asintió sin mirarla y salió de la oficina. Esa misma tarde Daniela llamó a Mariana. Javier vino a verme hoy, dijo. Mariana sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué quería? Disculparse y avisarme que va a vender la casa para pagarte lo que te corresponde. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Lo va a hacer de verdad?, preguntó Mariana con incredulidad. Eso parece. Ya tiene un agente trabajando en la venta. Mariana no sabía qué sentir. Parte de ella sentía alivio. Otra parte sentía nada. Ya no quedaba nada que sentir por Javier. Bien, dijo finalmente. Que lo haga. También quiere verte, añadió Daniela, para pedirte perdón en persona, pero le dije que no. Gracias, murmuró Mariana. No estoy lista para verlo. Tal vez nunca lo esté. Lo entiendo, dijo Daniela, y voy a asegurarme de que respete eso. Colgaron. Mariana se quedó sentada en el sofá de la casa de su madre, mirando por la ventana el atardecer de enero. 10 años. 10 años de su vida había perdido con un hombre que nunca la valoró, con una familia que nunca la aceptó, pero ahora, por primera vez, podía ver un futuro diferente, un futuro donde ella era dueña de su propia vida. Una semana después, el 30 de enero, la casa de la colonia Chapalita fue vendida. El comprador era un empresario joven que quería renovarla y convertirla en oficinas. Pagó $1.200.000 pesos.
Después de pagar la hipoteca atrasada y las comisiones de la gente, quedaron 600,000 pesos. Javier le dio 300,000 a Mariana, 50,000 más de lo que ella había pedido. Cuando Daniela le entregó el cheque, Mariana lo miró fijamente sin poder creerlo. «Es real», dijo Daniela con una sonrisa. «Ganaste, Mariana». Oficialmente, Mariana comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. «¿Y ahora qué?», preguntó limpiándose las lágrimas. Daniela se sentó a su lado. «Ahora empiezas de nuevo. Vas a usar ese dinero para poner un negocio, o para estudiar, o para viajar, o para lo que tú quieras, porque ahora tu vida es tuya. Nadie más tiene control sobre ti». Mariana asintió, sonriendo a través de las lágrimas. «Quiero abrir una tienda», dijo de repente. «Una tienda de ropa. Siempre me gustó la moda, pero nunca tuve la oportunidad de estudiarla o trabajar en eso. Quiero hacer algo que sea mío, completamente mío». Daniela le apretó la mano. «Entonces eso es lo que vas a hacer». Mientras tanto, Javier había rentado un cuarto pequeño en una vecindad de la colonia Oblatos. Era un lugar humilde, con una cama individual, un baño compartido al final del pasillo y una ventana que daba a un patio donde los niños jugaban fútbol. No tenía casi nada. Había vendido la mayoría de sus cosas. Solo conservó algo de ropa, unos cuantos libros y una fotografía. Era una foto de su boda con Mariana. Ella se veía radiante con su vestido blanco. Él sonreía como si fuera el hombre más feliz del mundo. Miró la foto durante mucho tiempo. Luego la guardó en una caja en el fondo del closet. No la tiró, pero tampoco la volvió a sacar. Consiguió trabajo como ayudante en un taller mecánico. El sueldo era poco, apenas suficiente para pagar la renta y comer. Pero era honesto, era digno. Por primera vez en su vida, Javier estaba construyendo algo por sí mismo, sin el dinero de su tío, sin las mentiras de su madre, sin las excusas, solo él y sus manos. Y aunque la culpa lo perseguía cada noche, aunque soñaba con Mariana pidiéndole explicaciones que nunca podría darle, había encontrado algo parecido a la paz. No era felicidad, pero era un comienzo. Laura decidió irse de Guadalajara. No podía seguir viviendo en una ciudad donde todos conocían el escándalo de su familia. Se mudó a Querétaro, donde una amiga le ofreció trabajo en una agencia de marketing. Era un nuevo comienzo, una página en blanco. Antes de irse fue a visitar a Mariana. Se encontraron en un café del centro, un lugar neutral donde ninguna de las dos tenía recuerdos. Laura llegó con los ojos rojos, nerviosa, retorciendo una servilleta entre las manos. «Gracias por aceptar verme», dijo con voz temblorosa. Mariana asintió sin sonreír. «¿Qué quieres, Laura?». Laura respiró hondo. «Quiero pedirte perdón. Sé que no significa nada después de todo. Sé que no cambia lo que pasó, pero necesito que sepas que lo siento». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Vi cómo te trataban, vi cómo mi mamá te insultaba, vi cómo Javier te ignoraba, y nunca dije nada, nunca te defendí, y eso me convierte en cómplice». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «No espero que me perdones, solo quería que supieras que me arrepiento, que si pudiera regresar el tiempo, haría las cosas diferente». Mariana la miró durante un largo momento. «Laura, yo no te odio», dijo finalmente, «pero tampoco puedo perdonarte. No todavía. Tal vez nunca, porque el daño que me hicieron no se borra con un «lo siento». Laura asintió mordiéndose el labio. «Lo entiendo». Se puso de pie. «Me voy a Querétaro mañana, pero si algún día necesitas algo, aunque sea solo hablar, aquí está mi número». Dejó una tarjeta sobre la mesa y salió del café sin mirar atrás. Mariana se quedó sentada, mirando la tarjeta. Finalmente la guardó en su bolso. No la tiró, pero tampoco la usó. En Monterrey, doña Socorro vivía con su hermana en una casa pequeña en las afueras de la ciudad. Su hermana, Graciela, no era precisamente comprensiva. «Te lo advertí», le decía todos los días. «Te advertí que todo se iba a descubrir, que las mentiras siempre salen a la luz, pero no me hiciste caso». Socorro pasaba los días encerrada en su cuarto, viendo televisión, comiendo poco, durmiendo menos. Había envejecido 10 años en un mes. Su cabello estaba completamente gris. Había perdido peso.
Sus ojos estaban siempre hinchados de tanto llorar. Una tarde, Graciela entró a su cuarto con el teléfono en la mano. «Es Javier», dijo. Socorro tomó el teléfono con manos temblorosas. «¿Hijo?» «Vendí la casa», dijo Javier con voz fría. «Le di su dinero a Mariana. El divorcio se finalizó ayer». Socorro comenzó a llorar. «Hijo, yo no quiero tus disculpas, mamá», interrumpió Javier. «Solo quería que supieras que ya no tienes una casa a la cual volver, que la familia que tanto te importaba ya no existe, y que todo es por tu culpa». Hizo una pausa. «No me vuelvas a llamar», colgó. Socorro se dejó caer en la cama, abrazando el teléfono contra su pecho, llorando como nunca había llorado en su vida, porque finalmente entendió lo que había perdido. No la casa, no el dinero, no el prestigio, sino el amor de sus hijos, y eso no tenía precio, y no había forma de recuperarlo. El tío Rodrigo llegó a Tijuana a finales de enero. Su primo le había conseguido trabajo en una fábrica de muebles. El sueldo era malo, el trabajo era pesado, las condiciones eran duras, pero era lo que merecía. Vivía en un cuarto compartido con 3 hombres más. Dormía en un catre viejo. Comía frijoles y tortillas todos los días. Por las noches, cuando no podía dormir, pensaba en Socorro, en los momentos robados, en las mentiras compartidas, en el amor prohibido que había destruido todo a su paso, y se preguntaba si había valido la pena. La respuesta siempre era la misma: no, nunca había valido la pena, porque el amor construido sobre mentiras no es amor, es destrucción. El sol de mediodía caía sobre la ciudad de Oaxaca, con esa intensidad característica del verano mexicano. Las calles empedradas del centro histórico estaban llenas de turistas, vendedores ambulantes, música de marimba sonando en las esquinas y el aroma del mole negro saliendo de los restaurantes. En una esquina de la calle Alcalá, junto a una galería de arte y una tienda de alebrijes, había un local pequeño pero acogedor con un letrero de madera que decía en letras doradas: Mariana, moda y estilo. Adentro, Mariana Delgado acomodaba perchas con vestidos de colores vivos, blusas bordadas a mano por artesanas locales, faldas de corte moderno, pero con toques tradicionales. Era una mezcla perfecta entre lo contemporáneo y lo cultural. Tenía el cabello más corto ahora, cortado a la altura de los hombros con reflejos caoba que brillaban bajo la luz natural que entraba por los ventanales. Había subido un poco de peso, pero era un peso saludable, de alguien que finalmente comía sin ansiedad. Su rostro había recuperado ese brillo que Javier nunca llegó a conocer realmente. Sonreía. Sonreía de verdad. La campana de la puerta sonó. Entró una clienta, una mujer extranjera de unos 40 años con acento francés. «Bonjour, esto es hermoso», dijo señalando un vestido azul turquesa con bordados de flores en el pecho. «Gracias», respondió Mariana con una sonrisa genuina. «Está hecho por una artesana de Teotitlán del Valle. Cada puntada es única». La mujer se probó el vestido y quedó encantada. Lo compró junto con 2 blusas y un par de aretes de plata. Cuando la clienta se fue, Mariana se sentó detrás del mostrador y revisó las cuentas del mes. Las ventas iban bien, muy bien, de hecho. Había logrado estabilizarse en solo 4 meses. Tenía clientas regulares, buenas reseñas en redes sociales y hasta había recibido una propuesta para participar en una expo de moda en la Ciudad de México. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Daniela. «¿Cómo va todo por allá? Te extraño, prima. Pronto te visito». Mariana sonrió y respondió: «Todo va de maravilla. Cuando vengas te invito a comer tlayudas en el mercado. Te quiero mucho». Daniela había sido más que su abogada. Se había convertido en su amiga, en su hermana, en la familia que eligió tener. Cerró la tienda a las 7 de la tarde. Caminó por las calles de Oaxaca rumbo a su departamento. Un pequeño espacio de 2 habitaciones en el segundo piso de un edificio colonial restaurado. Tenía balcón con vista al templo de Santo Domingo y estaba decorado con plantas, libros, fotografías de sus viajes recientes y obras de arte local. Era su santuario, su espacio seguro. Cuando llegó, encontró a su madre sentada en el balcón, tomando agua de Jamaica y viendo el atardecer.
Beatriz había venido a visitarla por 2 semanas. Era la tercera vez que venía desde que Mariana se mudó a Oaxaca. Cada vez que llegaba, Mariana sentía que su vida estaba completa. «¿Cómo estuvo el día, mija?», preguntó Beatriz sin voltear. «Bueno, mamá, vendí bastante hoy». Mariana se sentó a su lado y le sirvió un vaso de agua de Jamaica. «¿Sabes? A veces todavía no puedo creer que todo esto sea real, que tenga mi propia tienda, que viva en esta ciudad hermosa, que sea libre». Beatriz le tomó la mano. «Te lo mereces, mija. Te mereces esto y mucho más». Mariana sonrió y recargó la cabeza en el hombro de su madre. El cielo se pintó de naranjas y rosas mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas. Por primera vez, en 32 años de vida, Mariana Delgado era completamente feliz. Javier salió del taller mecánico a las 6 de la tarde, cubierto de grasa, con las manos sucias y el cuerpo adolorido. Había trabajado 10 horas reparando transmisiones, cambiando llantas, haciendo trabajos que antes jamás habría imaginado hacer. Pero no se quejaba, porque por primera vez en su vida se sentía útil. Caminó hasta la vecindad donde vivía, subió las escaleras hasta el 3er piso y entró a su cuarto. Era tan pequeño que apenas cabía la cama individual, un closet de madera vieja y una mesa plegable donde comía. Se duchó con agua fría en el baño compartido del pasillo. Se puso ropa limpia. Calentó unos frijoles en una parrilla eléctrica y se los comió con tortillas mientras veía las noticias en un televisor de segunda mano que había comprado en el tianguis. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Miguel, su primo. «¿Vienes el domingo a comer con la familia? Te extrañamos, cabrón». Javier sonrió ligeramente. Después del escándalo había perdido contacto con casi toda la familia, pero Miguel nunca lo abandonó, ni David, ni algunos otros primos que entendieron que él también había sido víctima, aunque de otra manera. Respondió: «Ahí estaré. Gracias por no olvidarte de mí». Guardó el teléfono y miró por la ventana de su cuarto. Desde ahí podía ver las luces de Guadalajara encendiéndose una por una en la noche. Pensó en Mariana. Se preguntó cómo estaría, si sería feliz, si habría encontrado la paz que él nunca supo darle. Esperaba que sí, no porque quisiera volver con ella, sabía que ese capítulo estaba cerrado para siempre, sino porque genuinamente quería que ella fuera feliz, que tuviera todo lo que se merecía, y si eso significaba que él debía quedarse en este cuarto pequeño, trabajando 10 horas al día, viviendo con lo mínimo, lo aceptaba. Era su penitencia, y la llevaría con dignidad. Doña Socorro había envejecido dramáticamente. Tenía 61 años, pero parecía de 75. Su cabello era completamente blanco. Había perdido tanto peso que la ropa le colgaba del cuerpo. Sus ojos, antes tan llenos de arrogancia y desprecio, ahora estaban apagados, hundidos en cuencas oscuras. Vivía con su hermana Graciela, quien la toleraba más por obligación familiar que por cariño. Socorro pasaba los días sentada en el patio trasero de la casa, mirando las plantas sin realmente verlas, perdida en sus recuerdos y arrepentimientos. Una tarde de julio, llegó una carta certificada. Graciela se la llevó al patio. «Te llegó esto». Socorro abrió el sobre con manos temblorosas. Era una carta de Laura. Leyó en silencio. «Mamá, han pasado 6 meses desde que nos vimos, 6 meses en los que he estado construyendo una vida nueva en Querétaro. Tengo un trabajo que me gusta. Tengo amigos nuevos. Estoy en terapia, tratando de sanar las heridas que cargué durante años. He pensado mucho en ti, en lo que hiciste, en cómo destruiste nuestra familia, y durante mucho tiempo solo sentí odio. Pero el odio cansa, mamá. El odio no me dejaba avanzar. Así que tomé una decisión. Te perdono. No lo hago por ti, lo hago por mí, porque necesito soltar ese peso para poder ser feliz. Pero perdonarte no significa olvidar. No significa que volvamos a ser lo que éramos. Eso nunca va a pasar. Significa que te libero. Y me libero a mí misma. No esperes que te llame. No esperes que te visite. Pero espero que con el tiempo encuentres paz en tu corazón. Adiós, mamá. Laura». Socorro terminó de leer la carta y las lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. Era el perdón más doloroso que había recibido en su vida,
porque venía con distancia, con límites, con la aceptación de que nunca volvería a tener a sus hijos cerca. Dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el bolsillo de su vestido. Se quedó sentada en el patio, llorando en silencio, mientras el sol se ocultaba y las sombras de la tarde se alargaban sobre las plantas. El tío Rodrigo trabajaba en la fábrica de muebles desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Era un trabajo duro, mal pagado, sin prestaciones, pero era todo lo que merecía. Vivía en un cuarto compartido con otros 3 hombres, todos trabajadores migrantes como él. Comía lo mismo todos los días: frijoles, arroz, tortillas. Dormía en un catre viejo que le lastimaba la espalda. No tenía amigos, no tenía familia, no tenía nada. Una noche, mientras fumaba un cigarro en el patio de la vecindad, uno de sus compañeros de cuarto se sentó a su lado. «Oye, Rodrigo, ¿tienes familia?» Rodrigo tardó en responder. «Ya no». El hombre asintió, sin hacer más preguntas. Terminaron sus cigarros en silencio. Rodrigo pensó en Socorro, en los momentos robados, en las mentiras compartidas, en el precio que habían pagado por un amor que nunca debió existir, y se preguntó si ella pensaba en él también. Probablemente sí, pero eso ya no importaba, porque el daño estaba hecho, y no había forma de regresar el tiempo. Mariana estaba en su tienda atendiendo a unas clientas cuando la campana de la puerta sonó. Levantó la mirada y vio entrar a un hombre alto, de unos 35 años, con cabello negro y ojos cafés amables. Vestía una camisa de lino blanca y jeans. Llevaba una libreta bajo el brazo. «Buenas tardes», dijo él con una sonrisa tímida. «Soy Rafael Cortés. Soy periodista de la revista Oaxaca Viva. Estamos haciendo un reportaje sobre nuevos emprendedores en la ciudad y nos gustaría incluir tu tienda». Mariana parpadeó sorprendida. «¿En serio?» «En serio», dijo Rafael sonriendo. «He escuchado muy buenas cosas sobre este lugar y me encantaría conocer tu historia». Mariana aceptó. Conversaron durante 1 hora. Ella le contó sobre su tienda, sobre su visión, sobre su amor por la moda con identidad cultural. No le contó sobre Javier, no le contó sobre Guadalajara, no le contó sobre la Nochebuena que cambió su vida, porque esa ya no era su historia. Su historia era esta: una mujer que había renacido de las cenizas, que había convertido el dolor en fuerza, que había construido algo hermoso con sus propias manos. Rafael la escuchaba con atención, tomando notas, haciendo preguntas inteligentes, sonriendo en los momentos correctos. Cuando terminaron, él cerró su libreta. «Gracias, Mariana. Fue un placer conocerte. El artículo saldrá publicado el mes que entra». Se puso de pie para irse, pero se detuvo en la puerta. «Disculpa si esto suena atrevido, pero ¿te gustaría tomar un café algún día? No como periodista, solo como alguien que quedó fascinado con tu historia. Y contigo». Mariana sintió que el corazón le daba un vuelco. Hacía 10 años que no sentía esa sensación. Sonrió. «Me encantaría. Era Nochebuena de nuevo, pero esta vez todo era diferente». Mariana estaba en su departamento en Oaxaca, decorando un árbol de Navidad pequeño con esferas artesanales que había comprado en el mercado. Rafael estaba en la cocina, preparando ponche de frutas y romeritos. Sí, Rafael, el periodista que había entrado a su tienda 1 año atrás, se había convertido en su novio, en su compañero, en el hombre que la trataba con respeto, con cariño, con admiración, un hombre que la escuchaba, que la valoraba, que nunca levantaba la voz, que celebraba sus logros, que la abrazaba cuando tenía días difíciles, un hombre que era todo lo que Javier nunca fue. «¿Ya está listo el ponche?», gritó Mariana desde la sala. «Casi», respondió Rafael con una sonrisa. Tocaron la puerta. Mariana abrió y encontró a Beatriz, su madre, cargando una charola con tamales recién hechos. «Mija, ya llegué». Detrás de ella venía Daniela con una botella de vino y una sonrisa enorme. No podía perderme la Nochebuena con mi prima favorita. Entraron riendo, llenando el departamento de calor, de vida, de amor. Se sentaron alrededor de la mesa. Comieron tamales, romeritos, ponche. Brindaron con vino espumoso. Rieron hasta que les dolió el estómago. Y cuando dieron las 12 de la noche, cuando los cohetes comenzaron a tronar en el cielo de Oaxaca, Mariana cerró los ojos
y agradeció. Agradeció por haber tenido el valor de irse. Agradeció por haber tenido el valor de mostrar ese video. Agradeció por haber tenido el valor de reconstruir su vida. Porque esa noche, rodeada de las personas que realmente la amaban, en la ciudad que la había acogido como suya, con un negocio próspero y un futuro brillante, Mariana Delgado era completamente feliz. Javier pasó la Nochebuena en casa de Miguel, rodeado de sus primos, de sus tíos que lo habían perdonado, de personas que entendieron que él también había sido víctima del veneno de su familia. No bebió alcohol, comía con moderación, reía cuando era apropiado, participaba en las conversaciones, pero cuando dieron las 12, cuando todos brindaron y se abrazaron, él salió al patio y miró el cielo, pensó en Mariana y en silencio le deseó felicidad, porque eso era lo único que podía hacer. Doña Socorro pasó la Nochebuena sola en su cuarto. Graciela había ido a cenar con sus propios hijos. No la invitaron. Socorro miraba la televisión sin verla realmente, con un plato de comida fría sobre las piernas, escuchando los cohetes explotar afuera, y recordaba la última Nochebuena que había pasado en su casa de Guadalajara, la última vez que había tenido una familia, antes de que todo se derrumbara. Lloró en silencio hasta quedarse dormida. Rodrigo trabajó en Nochebuena. La fábrica pagaba el doble por trabajar días festivos y él necesitaba el dinero. Cuando terminó su turno a medianoche, caminó solo de regreso a su cuarto, escuchando las celebraciones de otras familias a través de las ventanas. Entró a su cuarto, se acostó en el catre, miró el techo agrietado y se preguntó si alguna vez sería perdonado. Sabía la respuesta: no, nunca sería perdonado, y tendría que vivir con eso hasta el día que muriera. Mariana y Rafael se casaron en una ceremonia pequeña e íntima en Oaxaca, rodeados solo de las personas que realmente amaban. Beatriz lloró de felicidad al ver a su hija caminar hacia el altar con un vestido que ella misma había diseñado. Daniela fue la madrina. No invitaron a nadie de la familia García, y no hicieron falta. 2 años después, Mariana abrió una segunda tienda en la Ciudad de México. Su marca se volvió reconocida a nivel nacional. Fue invitada a eventos de moda, a conferencias de emprendimiento, a programas de televisión donde contaba su historia de resiliencia y superación. Nunca mencionó los detalles del video, nunca mencionó a la familia García, nunca habló de Javier. Simplemente decía: salí de una situación difícil y decidí construir mi propia vida. Y eso era suficiente. Rafael y ella tuvieron una hija. La nombraron Luna. Era una niña de ojos grandes y sonrisa brillante que creció rodeada de amor, de respeto, de ejemplo. Javier siguió trabajando en el taller mecánico. Con los años, ahorró lo suficiente para abrir su propio negocio. Un taller pequeño pero honesto en la periferia de Guadalajara. No se volvió a casar, no tuvo hijos. Vivió una vida sencilla, tranquila, trabajando con las manos, tratando de ser un mejor hombre cada día. Nunca dejó de pensar en Mariana, pero aprendió a vivir con el arrepentimiento. Laura se estableció en Querétaro. Se casó con un maestro de secundaria. Tuvieron 2 hijos. Era feliz, o al menos lo más cercano a la felicidad que podía alcanzar después de todo lo que había vivido. Nunca volvió a hablar con su madre. Doña Socorro murió sola en Monterrey a los 70 años. Su hermana Graciela la encontró una mañana de invierno, sentada en su cama, con una fotografía vieja de sus hijos entre las manos. Solo Javier y Laura asistieron al funeral. No hubo lágrimas, solo silencio. El tío Rodrigo siguió trabajando en Tijuana hasta que su cuerpo ya no pudo más. A los 73 años, murió de un infarto en la fábrica de muebles. No tenía familia que reclamara su cuerpo. Fue enterrado en una fosa común. Nadie lloró por él. Mariana tenía 52 años. Seguía siendo hermosa, con canas elegantes entretejidas en su cabello castaño, con arrugas alrededor de los ojos que hablaban de una vida llena de sonrisas genuinas. Estaba en su casa en Oaxaca, rodeada de su familia. Rafael, su esposo, que ahora era editor de una revista importante. Luna, su hija de 18 años, estudiante de diseño gráfico. Beatriz, su madre, de 75 años, todavía fuerte y llena de vida. Daniela, su prima y mejor amiga, con sus propios hijos y nietos.
La mesa estaba llena de comida. Las risas llenaban la casa. Los cohetes tronaban afuera. Las luces del árbol parpadeaban. Luna le preguntó a su madre: «Mamá, ¿por qué nunca me has contado sobre tu primer matrimonio?» Mariana sonrió suavemente. «Porque esa historia ya no me define, mi amor. Yo no soy la mujer que fui en ese entonces. Soy la mujer que decidí ser después». Luna asintió comprendiendo. Rafael le tomó la mano a Mariana y la apretó con cariño. Beatriz levantó su copa. «Por mi hija, por su valentía, por su fuerza, por enseñarnos que siempre, siempre se puede empezar de nuevo». Todos brindaron, y Mariana, rodeada del amor verdadero, del respeto genuino, de la familia que había elegido construir, sintió que su corazón estaba completo, porque 20 años atrás, en una Nochebuena que pudo haberla destruido, ella había tomado la decisión más valiente de su vida. Había mostrado la verdad, había exigido justicia y había elegido su propia libertad, y esa decisión había cambiado todo, no solo para ella, sino para todas las mujeres que escucharon su historia y encontraron el valor para hacer lo mismo, para salir de las sombras, para romper el silencio, para reclamar sus vidas, porque al final, la historia de Mariana no era una historia de venganza, era una historia de liberación, de dignidad, de amor propio y de la fuerza inquebrantable que vive en el corazón de cada mujer que decide que ya no va a callar más. La verdad siempre sale a la luz, y cuando lo hace, tiene el poder de destruir o de liberar. Esta fue la historia de Mariana Delgado, una mujer que se atrevió a mostrar la verdad, y al hacerlo, no solo destruyó una familia de mentiras, sino que construyó una vida de verdad.